Muy buenas tardes a todos. Les saluda su anfitrión Gael Díaz y del otro lado del micrófono nos acompaña Nicole Valencia. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Gael, estoy muy bien y te agradezco por invitarme a este podcast, ya que es el primer podcast de este nuevo año. El día de hoy quiero que hablemos de un tema muy relevante en la actualidad, ya que aunque muchos están de fiesta, otros tantos no han podido disfrutar de lo mismo. Quiero hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Y bien, primero que nada, la región de Palestina, situada en el Medio Oriente, ha sido históricamente un cruce de civilizaciones y religiones. Y para entender el conflicto, necesitamos retroceder bastante en el tiempo. Es cierto, de hecho, para entender este conflicto debemos retroceder miles de años, hasta la figura de Abraham, un patriarca venerado tanto por judíos como por cristianos y musulmanes. Oye, tienes razón, o sea, es como si fuera el padre de todas las religiones, ¿sabes? Sí, de hecho, según la tradición, Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Israel y Palestina. Pero, o sea, si te das cuenta de que es donde empieza la complejidad. Abraham tuvo dos hijos, Isaac, ancestro de los judíos, e Ismael, considerado el ancestro de los árabes. Desde entonces, las interpretaciones sobre quién era el heredero legítimo de la promesa han sido fuentes de tensión espiritual y, pues, eventualmente política. Así es, y de hecho te voy a explicar un poquito sobre la historia de esto. Realmente Abraham no era una figura muy importante en donde vivía. Él vivía en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Sin embargo, Dios le habló y le hizo una promesa. Él sería el padre de una gran nación y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Dios le pidió que dejara su tierra natal y su familia para ir a la tierra que él le mostraría. Abraham obedeció sin cuestionar y junto a su esposa Sara y su sobrino Lot emprendió el viaje hacia Canaán. O sea, incluso por lo que sé, Abraham y Sara no tenían hijos, o sea, no podían, ya estaban grandes, ya eran ancianos. Exacto, entonces ese fue como el punto de quiebre entre todas estas cosas y básicamente por un conflicto entre familia fue que todo esto sucedió, ¿te das cuenta? Porque mira, Abraham y Sara acordaron que él tuviera un hijo con Agar, la sirvienta de Sara, y ella sí quedó embarazada y de hecho pues dio a luz a Ismael, que pues básicamente es el primer hijo de Abraham. Y justamente Ismael es considerado el ancestro de los árabes, como pues tú ya habías dicho. Después de esto, Dios volvió a acercarse a Abraham y reafirmó que Sara pues sí sería madre de un hijo. Y básicamente creó el milagro de que una anciana pudiera traer a la vida a un hijo que en este caso sería Isaac. Después de esto, pues básicamente Dios le pidió a Abraham una prueba de fe y él pidió que sacrificara a su hijo. Pero, ¿no es como algo raro? Sí, pero a lo mejor y Dios no quería realmente el sacrificio del hijo de Abraham, sino que quería la disposición de este, pues, hacerlo y seguir sus órdenes, más no quería realmente que se derramara sangre. O sea, quién sabe, puede ser diferentes cosas y no sabemos qué era lo que realmente quería, ya que pues después sí, Abraham lo obedeció y llevó a Isaac, pero cuando estaba a punto de hacerlo, lo detuvo. O sea, es raro porque si le hubiese pedido que sí lo hiciera, no lo hubiera detenido. Sí, es cierto. O sea, ¿para qué enviar a un ángel a detenerlo y luego ofrecer a un carnero como sacrificio en lugar de Isaac? Es que es justamente lo complicado de todo esto, porque se empiezan a interpretar de diferentes formas para cada religión y empiezan a haber diferentes cambios, como por ejemplo en el judaísmo, donde Abraham es el fundador del pacto entre Dios y el pueblo judío, basado en la promesa de la bendición y la tierra. En el cristianismo, Abraham es un ejemplo de fe inquebrantable y es visto como un precursor de la salvación a través de Cristo. Pero en el Islam, Abraham, o también ahí lo conocen como Ibrahim, es un profeta ejemplar que somete su voluntad a la de Dios. Es también una figura clave en el Hajj, especialmente en el ritual del sacrificio. Vivió una vida muy tranquila, o bueno, lo que le quedó de vida, porque realmente Dios sí cumplió su promesa y le dio muchísima familia, pero como tal, ellos no tienen mucha relevancia. Sí los mencionan, pero realmente no son tan importantes como son sus hijos principales, que es Isaac.
ya que pues su descendencia son la línea principal a través de la cual se desarrolla el pueblo de Israel y el pacto de Dios con los israelitas. Y por otro lado, Ismael y su descendencia se asocian con los pueblos árabes y según la tradición islámica, él es un antecesor de Mahoma, lo que le da gran relevancia al Islam. Antes de continuar, vamos a aclarar del por qué los judíos son tan ricos. En primer lugar, la prohibición de poseer tierras que los hizo progresar en negocios. En segundo lugar, la solidaridad en conocimiento, contactos y recursos. En tercer lugar, el grupo religioso que más invierte en educación. Y en cuarto lugar, el pueblo resiliente y emprendedor. Una vez aclarado esto, nos remontaremos al inicio de la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este fue el detonante para iniciar esta guerra. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, asesinó al heredero del trono austrohúngaro en Sarajevo. Este evento desencadenó una cadena de declaraciones de guerra. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia, por su parte, apoyó a Serbia, mientras que Alemania respaldó a Austria-Hungría. Inglaterra y Francia ayudaron a los serbios para pelear contra Alemania. Alemania recibió ayuda de Italia y del Imperio Otomano. Y aclaremos que Italia y Alemania son como chicles, debido a que ambos son países unificados. Claro, pero necesitamos comprender por qué Inglaterra y Francia decidieron ayudar a los serbios en lugar de ayudar a Austria-Hungría. Y esto se remonta al siglo XIX, cuando Italia buscaba unificarse y recurre a la ayuda de Francia. Napoleón III aceptó ayudarlos. Tiempo después, Alemania también buscaba unificarse y de igual forma le pide ayuda a Napoleón III a cambio de darle 2 territorios. Y que yo sepa, después de la unificación, Napoleón pidió los territorios prometidos de Alemania, pero este decide no dárselos. Claro, pues gracias a esto, Francia genera un resentimiento por violar el tratado y la Primera Guerra Mundial pues básicamente solamente fue un pretexto para ir en contra de Alemania, como niño resentido básicamente. Los judíos, al ser los millonarios por los temas que ya aclaramos, ellos les daban los recursos para la guerra y comida para el pueblo, así haciendo que Alemania fuera casi imposible de vencer. Pero ellos hicieron una promesa con Inglaterra, ya que si ellos dejaban de financiar a los alemanes, estos perderían e Inglaterra podría derrotar al Imperio Otomano y les quitaría Jerusalén para darles a los judíos ese lugar. Y pues los judíos aceptaron porque era la tierra donde siempre quisieron ir, pararon la producción y Alemania perdió la guerra. Después, pues claramente todos sabemos del tratado más injusto que se ha visto a lo largo de la historia, y es el Tratado de Versalles, donde Alemania fue declarada culpable de la guerra, enfrentó severas repercusiones económicas y perdió parte de su territorio, así que se crearon nuevos países en Europa, lo que son actualmente Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Por su parte, los imperios austrohúngaros, otomano y ruso colapsaron. Claro, y pues el mapa de Europa y Medio Oriente fue redibujado a raíz de todos estos cambios geopolíticos. Y por último, las condiciones del Tratado de Versalles sembraron el descontento en Alemania, lo que más tarde contribuiría al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero al final de cuentas, Inglaterra no cumplió su promesa de llevarse a los judíos a Jerusalén y solo llevó a los más ricos, lo cual empezó un gran problema. Aclaradas estas bases, nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial con el personaje que todos conocemos, Hitler. Hitler creció en Europa donde el antisemitismo era común. Y bueno, para los que no saben, el antisemitismo es la discriminación, el prejuicio o el odio hacia los judíos como grupo étnico, religioso o racial. Sí, gracias. Pero también vamos a aclarar, porque como que se queda a la mitad, ¿qué es un semita? Un semita es descendiente de Sem, hijo de Noé. El término semita se refiere originalmente a un grupo de pueblos que hablan lenguas semíticas como el hebreo, el árabe, el arameo y el acadio. Pero en el contexto moderno, semita suele asociarse principalmente con los judíos y los árabes, ya que ambos son descendientes del pueblo semítico. Retomando lo de Hitler, durante su juventud en Viena fue influenciado por teorías raciales y propaganda antisemita.
Él culpaba a los judíos de problemas como la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y el colapso moral que, según él, afectaban a la sociedad alemana. Y durante este periodo la propaganda nazi pintaba a los judíos como enemigos del pueblo alemán a través de películas, periódicos y discursos. También hubo una noche que se llama la Noche de los Cristales Rotos, donde miles de negocios y sinagogas judías fueron destruidos, marcando un aumento en la violencia física contra los judíos. Y oye, ¿te das cuenta del nivel de manipulación de Hitler? Sí, de hecho, lo uso mal, pero es una excelente habilidad. La capacidad de poder convencer a todo un pueblo de hacer algo que quizá no es moralmente correcto, aunque tenía bases para su odio realmente. Sus razones. Claro, pero al final de cuentas era una barbaridad contra un grupo de personas. Y realmente no lo cuestionaron, no, no le pusieron un alto y la gente seguía como si nada. Los pintaron como los malos. Ajá. Realmente sí tenían las bases para pensar que eran los malos, pero no completamente, aunque yo siento que sí en una gran parte. Más que nada por su ideología, los tratos, ahora sí que digamos todos los choques culturales que tenían, pero principalmente el cómo traicionaron a una nación que realmente los apreciaba. Bueno, creo que no es como tal apreciaban, porque quizá no los querían, quizá no los veían como iguales, quizá ellos se sentían que estaban muy por debajo de ellos como raza, podríamos decirlo, como por ejemplo Estados Unidos actualmente, con todos los demás que no son de su país. Pero yo siento que también los veían como su minita de oro y como que eso les afectó más que nada, ya que también de cierta forma ellos sí los incluyeron un poquito, porque en los demás países, en las demás naciones por donde estuvieron, realmente no los querían, realmente los corrían, tenían muchísimas restricciones, casi casi que no tenían nada de poder, nada de cosas como ya habíamos visto antes. Y parecían como si fuesen leprosos o tuvieran peste, no sé, unas cosas muy raras, pero yo siento que principalmente fue esa situación. Y bueno, ya en los últimos años del Holocausto, a medida que las fuerzas aliadas se acercaban, los nazis trataron de ocultar las evidencias de los crímenes, evacuando y trasladando a los prisioneros hacia otros campos más alejados. Después de toda esta intervención, el régimen nazi se desmoronó rápidamente. Hitler se suicidó en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban sobre la capital alemana. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. Ya viendo todo este relajo que se armó, pues realmente es un pueblo muy raro. O sea, Sí, como que siempre los odiaron y como que le inculcaron al pueblo el odiarlos, ser racistas, no incluirlos en nada. ajá, como que nunca los quisieron, pero aún así, o sea, y entraremos como en polémica porque realmente no siento que Hitler haya sido tan malo. Se lo merecían. Sí, o sea, viendo actualmente todo lo que está pasando, lo crueles que son con el pueblo palestino, realmente Se siento lo que hubiera sido merecen. mejor que no salieran de Alemania. Ahí se hubieran quedado todos. Exacto, pero es que es como una contradicción, porque al final de cuentas siguen siendo humanos. Y sé que no todos son malos, no todos apoyan, pero a la vez, Pero pues realmente todos tienen como la misma idea del tipo de personas que son. ajá, o sea, quizá unos son menos que otros, pero al final de cuentas sigue siendo parte de su ideología. Y sí es una contradicción para nosotros porque
crucificamos lo que está pasando ahorita en Palestina, pero siento que apoyaríamos si los hubieran exterminado. Pues, o sea, pensándolo bien, bueno, en mi caso yo sí hubiera querido que los exterminaran, que no hubiera salido ninguno de Alemania, porque pues aquí las consecuencias, que no todos son así, pero pues ya ves el tipo de personas que son la mayoría, cómo es el trato con los palestinos. Entonces, a mi opinión, que de Alemania no hubieran salido. Yo por último te quería, bueno, les quería a todos, la audiencia, eh, compartir algo que encontré. Dice así. Enas Ketcha, una residente de Rafah, en el sur de Gaza, dijo que la población palestina se enfrenta a una dura noche por los ataques israelíes en la zona. Tras la retaliación de Israel por el ataque de Hamas, los palestinos temen que incremente las hostilidades hacia la población, que ha sido continuamente atacada por aviones de guerra israelíes. La situación aquí en Gaza no es para nada buena. Puedo asegurarles que no estamos preparados y tenemos una dura noche esperándonos. Ningún lugar es seguro, dijo Ketcha. O sea, como te dije, te das cuenta, tú lo mencionaste, ha sido continuamente atacada por aviones de guerra israelíes. Es lo que te dije. O sea, quizá no todos sean malos, pero la gran parte y la idea que tienen todos ellos es similar. Entonces yo creo que desde Alemania no hubieran salido. Y justamente lo que yo te estaba diciendo, o sea, parece que les enseñaron a ellos lo que tenían que hacer y si en un conflicto futuro, cómo tenían que tratar a las personas y todo eso. Porque justamente este testimonio me recuerda mucho a los aviones de guerra y ya sabes, todo el problema que hubo con ellos. Pero justamente me recuerda eso y cómo se deberán sentir las personas al hecho de empezar a escuchar un avión que dices, es que si cae aquí, es que si no va a caer acá, porque realmente no respeta nada, o sea, Donde caiga la bomba. ajá, o sea, mate quien mate y no me importa si es un lugar donde no El se punto es puede. causar daños. Exacto, o sea, dices, realmente hay personas que no merecen estar sufriendo eso. Un ejemplo claro son los niños. O sea, los niños, ¿por qué tienen que estar pasando esos? Niños como de 5 años donde deberían de estar simplemente disfrutando su infancia. Estamos preocupados porque no les vaya a caer una bomba en donde están refugiados o simplemente ver a sus familiares muertos, malheridos. Es todo un problema que yo insisto, o sea, son peores de lo que les hicieron a ellos. Sí, bueno, viéndolo así ya es muy triste. O sea, pensando en la situación de familias, niños, padres que están siempre con el pendiente de, como tú dices, a ver si no cae una bomba, a ver cuándo va a caer, a ver dónde cae, a ver si no mata. O sea, es fuerte, pero a ver si no mata a alguien de mi familia además. Y pues también vivir con el miedo de que vas a morir. Y pues ya, creo que eso sería todo por hoy. Nosotros pues nada más nos enfocamos realmente en lo religioso y un poquito sobre las guerras, hablando más que nada de el contexto detrás de esto. Claramente nos faltaron muchas cosas, pero Sí, en pero lo... bueno, esta parte fue para contextualizar un poco de por qué se fueron dando las cosas, por qué fue sucediendo y del por qué está sucediendo lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Claro, ya nada más. En otro capítulo les diremos de lleno lo que está pasando actualmente con esta guerra. Y esperemos que pronto termine. Y pues bueno, Nicole, aquí acabamos el primer capítulo del podcast. La verdad es muy interesante platicar contigo, me gustó. Entonces vamos a ver qué pasa en el segundo. Claro, y muchas gracias a ti por invitarme. La verdad, me la pasé bien y solo esperemos que no nos terminen funando, pero la verdad fueron nuestras opiniones muy sinceras, creo. Y las reales, la verdad. Sí, creo que mucha gente también piensa lo mismo, pero por toda la polémica que trae atrás, como que no quieren aceptar las cosas. Pero pues nosotros lo dijimos para todos. Pero bueno, esto ya queda para el segundo capítulo. Muchas gracias. Y gracias por escuchar este capítulo. Adiós, hasta la próxima.